Ingrid estuvo muchos años enamorada de Fer. O sea, toda la relación que tuvieron, o sea, los hijos, el matrimonio, ella estaba enamorada, ella daba todo por Fernando. ¿Por qué te divorciaste? Pues porque él me lo pidió. No es fácil llevar una enfermedad, pero ese no era el problema. El problema había otros factores externos que son los que hacían que la relación entre él y yo fuera complicada y empezaba a ser cada vez más desgastante, cada vez más difícil. ¿Qué problemas externos hay de la enfermedad? Bueno, por un lado, yo no tenía una buena relación con su familia. O sea, la sensación es como que no le gustaba que fuera pareja de su hijo. Una relación cordial, pero no una relación de familia. No sé si me explico, o sea, como que había cierto celo hacia ella. Cada quien sabe cómo vive, ¿no? Pero que sí hubo ahí como algo que intervino tristemente en la relación. Y como que al principio lo hacía a un lado y casi no lo comentaba, pero después un día sí tronó y me dijo, es que me hacen caras, no me saludan, llegan y cambian la comida que yo pedí en la casa, o sea, como tomando ciertas actitudes de control. Sí llegó un momento en que sí, ella ya no aguantó y sí se lo externó a Fer y ahí yo creo que empezaron ya más problemas, o sea, los problemas ya mucho más serios. Yo no quise como que me controlaran de la forma que ellos hubieran querido. Son una familia muégano que les gusta estar siempre juntos, que quieren estar toda la semana juntos. Y pues yo tengo otras miles de cosas que me gustan y no... ¿Y quieres tus espacios con tu pareja? Exacto. No solo con mi pareja, o sea, yo con mi vida. Yo un día llegué a la fiesta, una reunión que hicieron en casa de Ingrid y de Fer, y me di cuenta que la mamá no la saludó. Ahí fue cuando dije, algo anda mal. Entonces empezó... Para él la familia era muy importante, su familia. Para él... Su familia... Sí, para él era yo creo que lo más importante. Entonces era siempre como muy problemático porque si él estaba con su familia, había problema conmigo siempre. Entonces él estaba contra la espada y la pared porque o le hacía caso a la esposa o le hacía caso a la familia, pero llegó un momento en que le hacía caso a la familia y no a la esposa. Y ella le empezó a lastimar muchísimo, porque ella se empezó a sentir en un segundo plano. No en el primer plano de esposa, sino ya en segundo plano. O sea, las decisiones ya no las tomaba ella. Claro. Indirectamente las tomaba la familia. ¿Desde siempre o desde que se casaron? Porque ustedes vivieron 4 años juntos, ajá, ¿no? ¿Y en esos 4 años no había ese problema? Era muy poco. Cuando se hizo más grave fue cuando nos casamos. Él estaba viviendo una situación de salud difícil en donde había muchos golpes emocionales que eran muy fuertes, no solamente para él, para mí, para los niños, para todos, pero a pesar de que a veces era terrible porque el dolor de tener a una persona que amas, que esté en una situación de peligro, de muerte, es terrible. Pero al día siguiente, pues el show debe de continuar y hay que sonreír y pues hacer el programa y a salir adelante y hacer lo que tenía que hacer, ir con mis hijos, sus clases, su escuela, o sea, finalmente... No, y tratar de rescatarle a los niños en la medida de lo posible, la vida más normal para que no les exacto, pegue tan duro la situación que están viviendo, que es una situación de quiebre. Una enfermedad es una situación de quiebre también. Pero no solo, sino que también cuando llegan a casa, si de pronto gritaban o de pronto hacían tantito porque su papá no se siente bien, o sea, siempre hay que estar como compensando las situaciones que son difíciles. Cuando una persona enferma, todo el mundo quiere intervenir en cuanto a los tratamientos y de buena fe, ¿no? ¿Y qué más quisieras? Poder tener una varita mágica y ayudar a sanar a la persona. Y como papás me imagino que todavía más. Sin embargo, pues bueno, las decisiones que tomó Fernando con su tratamiento fueron decisiones de él. Y los papás le echaban la culpa a Ingrid, ¿no? Pero aún así yo estaba como convencida que lo que yo quería era estar con él y que yo lo iba a apoyar hasta cada minuto de su enfermedad. Porque o sea, además, tú lo veías como algo transitorio, decías, este exacto, horror de situación exacto, va a pasar, exacto, ¿no? Como todo. Cuando nos invitaron a mi esposo y a mí a su casa a cenar un día para decirnos que Fer tenía cáncer. Y yo cuando la volteé a ver y la vi como un roble, dije, ay,
tiene pantalones y va a estar ahí atrás de él. Porque realmente esa es la persona a la que yo más he amado en toda mi vida y yo realmente creía que podíamos pasar de esta situación y que íbamos a salir airosos los dos juntos. Y le entró con todo. Y ella decía, es una batalla de los dos. Cambiaron hábitos alimenticios, cambiaron ciertas acciones en la casa, ejercicios. O sea, se metieron a meditar, a clases espirituales, a terapias alternativas. Y todo ella iba de la mano con Fer. Porque además de veras lo adoraba, se adoraban. O sea, esa parte es algo como muy extraño, porque se veía que se querían mucho y por lo menos me consta y estoy segura que Ingrid lo quería muchísimo. Y parecía que a ella también. Pero de pronto empezó a haber situaciones que ya no eran permisibles, ya había cosas que ya no podían seguir siendo. Que ya no es permisible. Pues, por ejemplo, eso sucedió en junio del 2014, o sea, esto fue hace 2 años. Ahí podría decir que es donde empezaron los problemas serios. Emiliano se había ido a vivir a casa de su papá, pero él nos visitaba algunos fines de semana, a veces venía entre semana y demás, y de pronto él llegó y me dijo que por qué no quitábamos la habitación de Emiliano y la convertíamos en un gimnasio o una oficina, que total, él ya no vivía aquí, que pues, por qué no lo cambiábamos. Y pues no me gustó. Y eso como mamá te truena, te da coraje, te da tristeza, pues dices, no, espérate, esta es mi casa también, es casa de todos. Y este es el cuarto de Emiliano y hay que respetar. Ahí tuvimos una discusión muy, muy seria y muy fuerte. Y que si aquí todos nos estábamos jugando la vida entera con él y con su situación, a mí no me parecía justo que una de las personas que había sido un pilar fundamental, no solamente con él, sino también con sus hermanos, porque al él estar enfermo, pues Emiliano, en cierto modo, es quien jugaba más con sus hermanos, quien estaba cerca de sus hermanos, quien les prestaba el hombro a sus hermanos, y que él estuviera teniendo esa actitud con él no me parecía justa. Y entonces hablé con él y le dije que si éramos una familia, que de lo que se trataba es de que estuviéramos juntos siempre como familia. Emiliano es hijo de Ingrid y va a hacerlo toda la vida, como Luciano y Paolo, independientemente de que tenga otro papá. Pero la relación de Emiliano con Fer era extremadamente buena. Cuando Emiliano toma la decisión de regresarse conmigo, se sentía muy saturado por todo lo que estaba viviendo en casa de su mamá, ¿no? Y era obvio, ¿no? Lo primero que llegamos a la casa le pregunté, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cómo te sientes? Me siento enojado. ¿Por qué te sientes enojado? Porque mi mamá ha hecho todo lo posible por estar con Fernando bien y Fernando está enojado y Fernando no se la pasa bien y Fernando dice que ya no quiere tomar sus quimios y Fernando dice, en pocas palabras, Fernando se quiere morir. Y a mí me dolió mucho. Yo en el fondo creo que sí, Fer quería muchísimo a Ingrid. Y que trató de luchar contra algo que lo impedía amarla al 100%. Probablemente esa fue una prueba que él trató de poner para ver si todo marchaba mejor. Pero en el fondo ya se habían roto muchas cosas. Ahí en el evento él se sentía mal. Sí. Bueno, él hizo un esfuerzo por acompañarte, ¿no? Sí, También. lo estábamos intentando. Unos días después yo me fui fuera de México a trabajar. Él se fue con los niños a Cuernavaca. Cuando regresé a México era mi cumpleaños. Cumplía 40 años. Llego, ellos no habían llegado de Cuernavaca. Llego, abro el refrigerador de mi casa y me encuentro mi pastel de cumpleaños. Le pregunté, ¿y este pastel? Ah, pues se lo dejó el señor. Perfecto, eso quiere decir que quiere jugársela, que va a jugársela con nosotros y demás. Llegaron de Cuernavaca, me dijo, quiero hablar contigo. Y pues me llevé la sorpresa de que no era así. Me dijo que quería el divorcio, que sentía que yo no había hecho suficiente por ganarme a sus papás, que él sentía que el cáncer era culpa mía, que ya había hablado con mis hijos, que ya no iba a vivir con nosotros, agarró sus cosas y se fue. ¿Cómo reaccionaste tú? Casi me muero. Me acuerdo que en ese momento le dije a las chicas que me ayudan que si se podían quedar encargados de mis hijos y me fui manejando, no sé cómo llegué, a casa de unos muy buenos amigos y yo sentí que me iba a morir. O sea, si no hubiera sido por ellos, no sé qué hubiera sucedido. Sentía que no podía respirar, no paraba de llorar. Un día a las 2:30 de la mañana me habla llorando
desesperada. Entonces, le contesto el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Te estás todo bien? Llore y llore y llore. No podía darle un consejo porque me estaba cayendo de sorpresa. Para ese momento, me acuerdo perfecto, yo lo seguía viendo como un matrimonio sólido. O sea, antes de este momento, yo no me había dado cuenta o Ingrid no me había dicho nada de los problemas internos que había. Y cuando me habla y me platica esto que sucedió, que él le pide el divorcio y que le dice que si ella no hace todo lo posible por ganarse a su mamá, ellos no pueden seguir juntos, yo me quedé como en shock. Yo dije, esto no puede ser posible. De verdad, fue muy inesperado. Se le derrumbó todo. Se le derrumbó la familia que ella había pensado, que ella había construido, el amor, la casa, los hijos, se le derrumbó. Como poner primero la relación mamá, nuera, que matrimonio, hijos, ¿no? O sea, no lo pudimos entender. Entonces pensamos, bueno, esto va a cambiar. Entonces entra en una depresión de aquellas, de tristeza porque lo seguía amando en ese momento, pero al mismo tiempo lo quería ayudar, pero él no quería dejarse ayudar. ¿Y qué te dijeron tus hijos a ti? No hablábamos. O sea, todos estábamos en shock. Sí, no, Paola estaba lleno de urticaria en la cara, Luciano no hablaba, en las noches los dormía y yo lloraba noches enteras. Porque además yo no quería decirle a nadie. Ingrid, para preservar su familia y cuidarla, jamás nos dijo que había problemas, jamás nos dijo que Fer podía insultarla, que Fer la había acusado de que el cáncer había sido culpa de Ingrid. Jamás. Más bien creíamos que estaban librando los dos juntos la crisis por la enfermedad y que si había pues algunos días difíciles de pues, estar batallando con esta enfermedad era debido a eso, pero no debido a una posibilidad de separación. La petición de divorcio se produjo tan solo unos días antes de que Ingrid condujera por segunda ocasión la Academia Kids. Al estar en un momento tan fuerte en mi vida, pues también era terapia, porque durante las grabaciones de ese programa, pues yo me divertía como niña y podía, en cierto modo, como olvidar toda la situación personal y emocional que estaba viviendo. Porque cuando llegaba a casa, pues mis hijos no estaban bien, había que apoyar a mis hijos, después había que ver qué iba a hacer yo con toda la situación y con todo lo que estaba pasando. Entonces, para mí fue como un salvavidas que lograba que pudiera ir a ese lugar, tomaba aire, me llenaba de vida, me llegaba de alegría y entonces eso hacía que toda la semana tuviera como la energía y las ganas de poder seguir pues rehaciendo nuestra vida con los 4 miembros que quedábamos de la familia. ¿Tú también pensabas que eventualmente Fernando iba a recapacitar y que todo el barco se iba a enderezar? Sí, de hecho él se fue a Tulum y yo dije, bueno, que vamos a darle tiempo, va a pensar las cosas. Pues los vimos juntos, los vimos disfrutar, escribiéndose mensajes en las redes sociales, contestándose uno a otro. Entonces, pues nadie se imaginaba realmente la crisis por la que estaban pasando. Después de que se fue a Tulum, a los 2 meses regresó. ¿A casa? A casa. Y regresó muy mal de salud. Por supuesto que lo recibí en casa, lo volví a cuidar, volví a estar con él, volvimos a estar juntos y volvimos a tener una relación, él y yo. Y ahí les puso un límite a su familia y les dijo que si no me aceptaban a mí, que entonces tampoco lo aceptaban a él. ¿Y qué pasó? Buena pregunta. Estando él en Cuernavaca, la situación otra vez se empezó a poner mal. Él empezó otra vez a estar hablando con su familia, entonces otra vez había problema conmigo y entonces los problemas regresaron a nuestra vida hasta que tomamos la decisión que íbamos a tomar unos días de distancia. Y lo que habíamos acordado es que cuando él estuviera bien, iba a venir a México y nos íbamos a ir de viaje, él y yo, como para volver... pues como reiniciar una nueva etapa dentro de nuestro matrimonio. Y a la semana caí yo con influenza, mis 2 hijos también. Entonces, esto era una enfermería, estábamos los 3 fatal de influenza, recibo una llamada de teléfono, era él, para informarme que estaba llegando al hospital, que tenía algo en el pulmón, que no era necesario que fuera si no quería. Terminando la etapa de influenza, llegué al hospital
Y la escena que me encontré en el hospital, pues ya era una escena muy complicada, porque ya los papás habían tomado el control. Yo fui y hablé con él y prácticamente todos me corrieron, me dijeron que yo no debía de estar ahí. Imagínate que tú, siendo la esposa, llegues al hospital y te corra la familia. Estaba como pocas veces la he visto. Triste, deprimida, enojada, con el autoestima en el piso. Me fui. Cuando mis hijos estuvieron bien de la influenza, regresé al hospital nuevamente y me llevé a mis hijos y la situación fue la misma. Fernando estaba muy debilitado, muy. Pero sacaron a Ingrid como de ahí. La sacaron incluso emocionalmente, digamos. Es como tú ya no tienes nada que opinar, ¿no? Siendo la esposa. Eso fue un momento, pues sí, unos días determinantes. Estaba destrozada, emocionalmente destrozada. Y no se vale que te hagan eso. Claro. Porque la familia no debe de meterse. Si Fernando escogió a Ingrid como su esposa, todos, familiares de Fernando, familiares de Ingrid, amistades, todos debemos de respetar. Porque él le escogió como su esposa e Ingrid lo escogió a él como su esposo. Punto. Pero todavía después de eso insistí en que valdría la pena que tomáramos una terapia de pareja, porque realmente yo creía que si él lograba darse cuenta de la influencia que tenía su familia con él, podíamos restablecer nuestra relación. Tomamos terapia de pareja y en la terapia de pareja él dijo nuevamente que lo que quería era el divorcio. Todavía en ese entonces yo le dije, ¿por qué no nos tomamos un tiempo? Tú por un lado, yo por otro lado, y así cada quien piensa en nuestra situación. No, nos vamos a divorciar y es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Tú seguías enamorada de Completamente, él? sí, perdidamente enamorada. ¿Y él de ti no? ¿O qué pasaba? Híjole, eso habría que preguntárselo a él. Pero uno lo sabe, uno lo siente. Yo creo que él me amó mucho, pero sí creo que para él hubo cosas que eran más importantes que el amor que sentía por mí. Como que supo separar las cosas de lo que ocurría en su casa a lo que venía a trabajar. Desde que cruzaba la puerta de Televisión Azteca hasta que ella salía por la puerta de Televisión Azteca, en Ingrid lo único que podías ver hasta el día de hoy es buena actitud. Una sonrisa para todo el mundo, un buenos días, un buenas tardes, un en qué te ayudo, cómo le vamos a hacer para que esto salga mejor. Y sí, claro, ella pasaba por momentos muy difíciles, pero jamás los hizo parte del programa. Me estaban culpando de algo que no hice, desde ser señalada por haber abandonado al enfermo. Y yo no abandoné a nadie. Yo estuve ahí cada minuto. De hecho, en ese momento yo no dije nada porque yo lo que quería era rescatar mi matrimonio. Y dije, si yo salgo y hablo y digo, oiga, un momento, yo no fui, fue él, mis posibilidades pues, se van para abajo, porque evidentemente esa no sería un movimiento de querer arreglar las cosas con él. Lo que quería era volver con él. Entonces era curioso porque los medios y la gente y las redes y todos decían, pero es que ella lo abandonó. Y yo decía, pero es que yo quiero volver con él. ¿Y por qué no salir a decir, a ver, yo lo que quiero es volver con él, yo no lo abandoné, yo le estoy pidiendo que se quede? ¿Por qué no salir a decir eso si eso es lo que estaba pasando? Híjole, si te lo digo no sé si me lo vas a creer, porque me apaniqué y porque no lo podía creer. Me hicieron parte de la historia, no sé quién haya tenido este plan o cómo haya nacido este plan. Somos muy buenos amigos, nos hemos hecho muy buenos amigos en el programa. En este momento estoy de duelo y no solamente no tengo una relación amorosa con Poncho, sino no tengo una relación amorosa con nadie. Me molestó muchísimo, ¿sí? Y me sentí impotente porque todos los medios de comunicación estaban bombardeando esta noticia a diestra y siniestra. Ponte en el lugar de mi esposa. No es cómodo. O sea, yo cuando vi la publicación me reí, pero al mismo tiempo me dio tristeza y coraje. Dije, ¿quién en su sano juicio está metiendo estos chismes? O sea, ¿por qué quieren molestar y lastimar a una mujer que se la está viendo negras? Yo era el pretexto perfecto. ¿Qué mejor que involucrar a Ingrid con un hombre que su familia vive en Estados Unidos, que de lunes a viernes no ve a su esposa, no ve a sus hijos? Por otro lado, a Ingrid, sin lugar a duda, y estoy convencido, la querían desprestigiar
y querían hundir, por un lado, su carrera, su imagen. Creo que hubo un plan con alevosía y ventaja para lograr que ella saliera de Venga la Alegría, contagiar al público de Venga la Alegría para que de alguna manera la vieran a ella como la intrusa, como la malvada, como la mala esposa, como la mala madre, cosa que, te lo digo, como amigo me consta, es una mujer íntegra. Yo una vez invité a Fer a comer aquí a mi casa para hablar específicamente con él, en mi punto de vista, de que estaba haciendo las cosas mal. Yo se lo dije. Y él me contestó, es que Ingrid ya anda con alguien más. Le dije, no anda con nadie. Es que ya me dijeron. Le dije, quien te haya dicho te está mintiendo. Y te está lastimando la cabeza y el corazón. Y hasta la fecha yo te puedo decir, Ingrid no anda con nadie. Lo que menos quiere es andar con alguien. ¿Por qué? Porque ella amó con todo su ser a Fer. ¿En algún momento hablaste con Fernando de esto? Sí, un día vino a dejar a los niños y nos sentamos a hablar. Yo di por hecho que él no lo iba a creer. O sea, que él iba a parecer ridículo. Nunca pensé que él lo iba a creer. ¿Qué te dijo? Pues que no, que yo soy lo peor. Bueno, primero me dijo que sí volvíamos. ¿Ese día? Sí. Y yo le dije que no, que ya las cosas no. Entonces, a partir de ahí, ya la relación con él ya se volvió muy... O sea, él intentó volver, eventualmente él intentó volver. Y ya fui yo la que no quiso. Y entonces ahí es donde se puso la cosa terrible. Vamos a recapitular. Fernando regresa después de que se publica en una revista que tú estás teniendo un amorío con un compañero de tu programa. Fernando viene a tu casa a recoger a sus hijos y a pedirte que regresen. Pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Tendría que estar como muy enojado desde antes, no después de que tú le digas no. Mi sensación es como si él creyera que yo no quise volver con él por haber tenido una relación con alguien más. No porque tengo amor propio y porque soy una mujer que busca lo mejor para mí y que me di cuenta que después de 2 veces de que me piden el divorcio y que además cuando me están culpando de algo que yo no hice, él no hace nada, ya decido y tomo la decisión mental primero y después un trabajo emocional y psicológico muy fuerte para decidir no estar con él.